Bienvenidos a su culto dominical de la Iglesia Discípulos de Cristo de Ponza, Cundinamarca. El sermón de hoy está titulado Unidos a Cristo y está basado en Filipenses capítulo 4, verso 9 al 13. Y dice de la siguiente manera: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me alegré, me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que nos bendigas y nos hables a través de tu palabra como siempre lo has hecho. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el verso 9 nos dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, dice la palabra de Dios. Cuando miramos estas expresiones del apóstol Pablo dijo algo que para nosotros resultaría audaz si lo dijéramos usted o yo: haced lo que yo hago. Eso sería muy audaz para nosotros. Él pudo colocar su vida como un ejemplo para otros creyentes. Pablo vivió esa clase de vida y pudo colocar su vida como ejemplo para otros. Y qué bueno que nosotros también lo pudiéramos hacer. Y Pablo lo pudo hacer porque convirtió a Cristo en el centro de su vida. Cuando nosotros convertimos al Señor Jesús como el centro de nuestra vida, podemos hacer muchas cosas que no podíamos hacer antes sin tener a Cristo. Cuando leemos el versículo 10, entonces vamos a leer el verso 10 para entrar en un párrafo que nos habla de que estar unidos a Cristo, experimentamos el poder de Cristo. Estamos experimentando el poder de Él. Entonces el verso 10 dice de la siguiente manera: en gran manera me alegré en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente no lo tenías, pero faltaba la oportunidad de manifestarlo. Eso escribe el apóstol Pablo a ellos. La carta a los Filipenses es una carta de agradecimiento al apóstol. Es una carta de agradecimiento. El apóstol, al llegar a este punto, les agradeció su donativo, porque ellos le enviaron un donativo. Y entonces él agradece el donativo, porque por 2 años la iglesia de Filipos había perdido el contacto con el apóstol Pablo. Habían perdido todo contacto con la iglesia de Filipos. No supieron dónde se encontraba, pues él había sido detenido en Jerusalén y encarcelado por 2 años. La siguiente ocasión que oyeron de él, que saben dónde está el apóstol, fue cuando había sido trasladado a una prisión en Roma. Él había sido trasladado de Jerusalén a Roma, estaba en la cárcel de Roma. Los filipenses se disculparon por no haber estado en comunicación con él
y no haberle hecho llegar sus donativos durante esos 2 años. Ese es el propósito y cuando Pablo escribe la carta. El apóstol los disculpó con un estilo amable y comprensivo. Pablo les recalcó que ellos sí tenían la intención de hacerlo, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrárselo a él, de demostrar que querían darle el donativo, de enviarle el dinero para que él se pudiera sostener. Con estas palabras que el apóstol les dice, entonces él reconoció que al haber perdido el contacto con él, no habían tenido la oportunidad de ayudar. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice en su carta. Continuemos con el versículo 11. Y entonces el apóstol dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dijo que nunca había dirigido una petición de ayuda, pues había aprendido a conformarse con lo que tenía, adaptándose a cualquier situación, ya fuera en la cárcel o fuera de ella. Eso es lo que el apóstol Pablo les escribe. Muchos de nosotros pensamos que todo va bien porque tenemos lo necesario. Entonces estamos satisfechos cuando tenemos lo necesario. Pero si esa es su situación o es la mía, eso quiere decir que dependemos de las circunstancias de la vida para nuestra satisfacción. Eso es lo que quiere decir. Pero ¿qué cuando vienen las dificultades de la vida? O sea, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos centrado en nuestro interés o nuestra vida solo cuando tenemos lo necesario? Entonces estamos satisfechos. Pero ¿qué cuando vienen esas dificultades de la vida? Muchos de nosotros hemos pedido al Señor que nos dé esa conformidad que tenía el apóstol y una actitud de aceptar las situaciones de la vida como parte del plan y la voluntad de Dios. Nosotros le hemos pedido muchas veces a Dios eso. Pues las circunstancias y factores que nos rodean tienen mucho que ver con nuestra satisfacción personal. O sea, hago una pregunta. Todo lo que los factores que nos rodean tienen mucho que ver con nuestra satisfacción personal, todo lo que tenemos, todo lo que buscamos, todo eso, ¿será que es lo que tiene, lo que nos tiene satisfechos? Pablo, el apóstol, había aprendido a sentirse satisfecho de su condición o su estado, cualquiera que fuera. En el versículo 12, él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso dice el apóstol en el verso 12. Otra versión de la Biblia lo traduce de la siguiente manera. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Eso lo traduce otra versión de la Biblia. Así que cuando nosotros miramos esta otra traducción, dice que a tener de sobra o a tener escasez. El apóstol Pablo había aprendido toda la situación. Y ahora llegamos a un versículo que ha sido citado con frecuencia, aunque yo creo que solo debería ser citado bajo ciertas circunstancias. Pues este versículo está dirigido hacia la vida práctica y es el que nosotros de pronto sabemos de memoria, que dice el verso 3,
Muchos de nosotros lo hemos memorizado y lo citamos para todo. Y creo que es para la vida práctica nada más. Y dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Eso dice el apóstol. Y otra versión lo traduce así. Y a todo puede hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. Y a todo puedo hacer frente. Eso dice el apóstol. A todo puedo hacer frente, porque es Cristo quien me sostiene. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así cuando nosotros miramos esto, cuando Pablo dijo todo, quiso decir literalmente todo. Él quiso decir todo, todo es todo. Tengamos en cuenta que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, es decir, unido a Cristo, en el contexto de la voluntad de Dios para su vida, para cualquier cosa que Cristo tenga en su plan, porque Cristo tiene un plan y propósito para usted, para que usted lo lleve a cabo. Cristo tiene un propósito. Él le proporcionará, porque es como Él tiene el propósito, entonces Él le proporcionará la fuerza para realizar. Él es el que le proporciona la fuerza. Mientras usted actúe unido a Cristo, usted tendrá esa fuerza, ese poder. Es la única manera que usted lo puede hacer. Romanos 8:28, que también es un texto que sabemos de memoria, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Generalmente sabemos este versículo hasta ahí, y esa es solo la parte A del versículo. Nos falta la parte B. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que Pablo está basado en este versículo. Pablo está basando su sermón en su creencia y lo que les está enseñando a los filipenses en este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras usted actúe unido a Cristo, usted tendrá esa fuerza, ese poder. Mientras usted actúe unido a Él. Podemos ilustrar esto pensando en la fuerza que tiene un tren. Por ejemplo, podemos observar los grandes trenes que viajan de un lugar a otro en ciertos países. Muchos países que tienen trenes rápidos. Trenes que son capaces de hacer todo lo que un tren puede realmente hacer. El tren se dirige lleno de pasajeros o de carga de un lugar a otro. La potencia y la fuerza, cuando empieza a subir una montaña, de pronto puede reducir un poco su velocidad. Pero es momentáneo. Pero supongamos que el tren, en un momento dado, el tren pudiera pensar. Y entonces él se pudiera desviar de su carrilera que lleva. Él se pudiera desviar para irse a otro lugar. Y se apartara de la vía. Si el tren se llega a apartar de su vía, eso quiere decir que se va a descarrilar. Se produciría una catástrofe y quedaría reducido a un montón de hierros retorcidos. Eso quedaría el tren. O sea que el poderoso tren quedaría convertido en chatarra. Eso sería el tren. Y todo eso por haber abandonado la vía. Así que a veces nos pasa a nosotros igual. Nosotros nos está pasando a veces igual. Nos desviamos de la vía. Y al desviarnos de la vía es desviarnos de la voluntad. Es como, porque la voluntad de Dios es como la vía del tren, la carrilera del tren. Es como el camino.
y la dirección que usted debe seguir. O sea, ese es estar con Cristo unido, estar ahí unido con Cristo. Cristo es como la locomotora del tren. La locomotora es la que tiene el poder. Los vagones no tienen ningún poder. De la misma manera nosotros nos pasa sin Cristo. O sea, sin Cristo nosotros perdemos todo el poder lo perdemos. Cuando actuamos nosotros unidos a Cristo, somos como el tren avanzando sobre la vía, es decir, que somos irresistibles, nadie puede resistir. Ningún factor humano puede detenernos, pero en el mismo momento que nos apartamos o nos desviamos de esa posición gloriosa que tenemos, saliéndonos de la voluntad de Dios, ya sea por pecar, por pretender actuar bajo nuestra propia voluntad, fracasaremos, no llegaremos a ninguna parte y lo que hagamos se convertirá en ruinas. Pero si permanecemos en las vías que el Señor nos ha trazado, podremos como el tren llegar a su destino y cumplir el propósito de Dios. Pero tenemos que andar ahí. Entonces recordemos que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Por esta razón, antes de pedirle algo a Dios, asegurémonos de estar haciendo la voluntad de Dios, porque resulta esencial estar bajo su voluntad para nosotros pedir algo. Por eso le repito el versículo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, haced todo lo que queráis y os será hecho. Si yo estoy bajo la voluntad de Dios y usted está bajo la voluntad de Dios, haciendo lo correcto, así estemos en escasez, así estemos en necesidad, como dice el apóstol Pablo, pero estamos haciendo lo correcto de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Bajo ese contexto es que tenemos que entender este versículo. Para conocer la voluntad de Dios, porque a veces nosotros no nos dicen busque la voluntad de Dios, pero no nos dicen cómo, no nos dicen dónde. Entonces, para conocer la voluntad de Dios es necesario conocer la Biblia. Y hago una pregunta acá: ¿cuánto tiempo pasa usted en contacto con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Y no se trata de leer una parte de la Biblia, la que más le guste, porque a veces nosotros leemos la que más nos gusta. Es necesario un conocimiento total de la Biblia para tener una perspectiva completa de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es necesario conocer toda la Biblia. No necesitamos conocer un pedacito, o leer lo que nos gusta, o leer un versículo e interpretarlo a nuestra manera. Porque a veces sacamos los versículos de contexto y los predicamos así porque no tenemos el conocimiento total, a veces de lo que dice todo el libro o toda la carta. De esa manera es que tendremos una base firme sobre el actuar de nosotros en el camino del Señor. Si yo no conozco la voluntad de Dios, entonces voy a terminar haciendo mi voluntad. No olvidemos el énfasis de este párrafo que hemos recorrido hoy. Hay alegría, hay satisfacción, hay placer auténtico y absoluto en vivir actuando en el contexto de la voluntad de Dios, en hacer lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que dejarnos enseñar de Él, tenemos que enseñarnos, tenemos que permitir que Él nos enseñe. Tenemos que permitir que a veces las circunstancias nos enseñen a vivir.
El ejemplo supremo que nosotros tenemos, lo tenemos en el mismo Señor Jesucristo. Recordemos que en el Salmo 40, 6 al 8, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, y holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso dice el Salmo 40, 6 y 8. Este salmo forma parte de la profecía del Antiguo Testamento, porque registró las palabras de aquel que haría lo que Dios verdaderamente quería que hiciera. Eso es lo que el Salmo registra. Ese pasaje anticipó proféticamente algunas de las palabras de Cristo, que él mismo pronunció en Hebreos 10, 5 al 7. Y dice: de allí, él dijo las siguientes palabras. Fue Cristo mismo el que dijo lo que voy a leer. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: aquí me tienes, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Después de ver este ejemplo que le sirvió de modelo al apóstol Pablo, por esta razón, él disfrutó y le impulsó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vuelvo a decir, cuando él dijo todo, es todo. Todo es todo. Y por eso él también pudo decir: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el mismo Dios de paz estará con vosotros. Qué bueno uno poder decir eso. Sería, como les decía al principio, muy audaz que usted o yo lo pudiéramos decir: haced lo que yo hago. Pero es que nosotros tenemos que aprender a vivir cualquiera que sea nuestra situación. Y es difícil, sí es difícil, porque nosotros nos han enseñado que cuando llegamos al Evangelio todo se soluciona. Pero es que estamos en un aprendizaje. El Evangelio es aprender. Y yo tengo que aprender a vivir como Cristo quiere que yo viva, cuando yo mismo experimento las cosas. Déjeme decirle que ninguno de nosotros aprendemos con experiencias ajenas. Nosotros tenemos que aprender con nuestras propias experiencias, porque es que yo necesito mi experiencia para poder compartir. Si usted quiere saber qué es tener hambre, no porque se lo contaron, es porque usted lo vivió. Si usted ha aprendido a estar saciado, es porque usted ha estado saciado, no porque alguien le ha contado qué se siente estar saciado. Si usted no ha pasado necesidad, pues no va a entender a qué está pasando necesidad. Entonces, todo lo que nosotros pasamos, todo lo que nosotros vivimos, es de acuerdo a lo que Dios nos está formando para el ministerio que nos llamó, para el trabajo que nos llamó a hacer. Entonces, por eso, Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que cada cosa que a usted le suceda, por eso usted no puede generalizar y decir: es que yo sufrí esto y si usted quiere entrar al ministerio va a sufrir lo mismo. No, porque a usted Dios lo llamó con un propósito, a mí Dios me llamó con un propósito, Dios me formó con un propósito, por eso tuvimos escasez, por eso tuvimos hambre, por eso padecimos todo lo que usted y yo hemos padecido, porque Dios nos formó con un propósito. Dios nos llamó con un propósito y con ese propósito Él nos está formando y nos seguirá formando hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, finalizamos con el texto: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y cuando le digo todo, es todo.
unidos con el Señor, unidos a Cristo, es que podemos decir estas palabras. Si no estamos unidos a Cristo, no las podremos decir. Señor, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia. Te doy gracias hoy por tu palabra que nos has dado y espero que sea de mucha bendición para muchas personas que la van a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Dios les bendiga, amigos, bendiciones y feliz semana para todos. Dios los guarde.